Solani es el presidente del comité de la Unión Cívica Radical. Andrés, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan ustedes? Muchas gracias. Acá acompañado del profe Sebastián Belloni. Sebastián. Sí, ya estuvo Sebastián por aquí por la radio hace poquito. ¿Cómo te va? Hemos estado participando de algunas charlas acá. Bueno, de fútbol me acuerdo que hablaba usted también. De fútbol. No sabemos mucho, pero bueno, nos invitaron. Y bueno, todos tratamos de aprender algo, ¿no? Por supuesto, todos los días se aprende algo nuevo. Bueno. ¿Cómo se vive en estas horas? ¿Faltan menos de 10 días? Y ya te diría que entramos en la recta final. Bien, yo creo que tengo dudas sobre la participación que va a tener la gente y el motivo de la concurrencia de la radio tiene más que ver con eso. Viste que las elecciones PASO muchas veces no tienen la misma concurrencia a las urnas que una elección general, cuando se compite por intendente, gobernador o presidente. Uh-huh. Que sí que desde ya el primer punto a transmitir sería que el 12 la gente se acerca a votar, que es una elección importantísima, que se elige nada más y nada menos que la conformación del Congreso de la Nación, y el Congreso, o sea los diputados, en este caso, son las personas que en definitiva terminan aprobando o no las leyes que impulsa el Poder Ejecutivo o que el pueblo mismo quiere que se sancionen. Muchas veces el vecino se queja porque los impuestos son altos o porque falta presupuesto en salud. Y bueno, estas personas son las que deciden eso, digamos, las que votan, y hay que tener muy en cuenta por eso las cualidades que tienen las personas que uno va a votar. Está bueno eso que lo diga, porque ayer justamente se dio una coincidencia que había unas personas y decían, ¿qué pasa? Que el presidente, el gobernador, no, le digo yo, las leyes no las hacen ni el gobernador ni el presidente. Eso pasa por la legislatura. Por eso es importante lo que vos decís, Andrés, la importancia que tiene también para elegir la legislatura. Uno de las grandes falencias que tiene, veníamos hablando recién con Seba rumbo a la radio, que tiene la política, puntualmente ahora esta campaña, y acá en Federación particularmente, es que la dirigencia política en general, o sea, salvo excepciones, el discurso al que ustedes como medio están reproduciendo, porque es el que plantean desde la política, pareciera ser que está centrado, por ejemplo, acá en Federación versus Chajarí, lo que es la paso de Juntos, como si fuéramos el ombligo de la cuestión, y la verdad es que acá se eligen diputados nacionales. Muchas veces la gente no sabe lo que se vota, no está sabiendo lo que se vota. A mí me pasa mucho que por eso decidimos venir con Seba, con los jóvenes, cuando invitamos a los jóvenes que a partir de los 16 años pueden votar, no tienen la menor idea de qué es lo que se vota. Y eso habla mal de la dirigencia, porque en la política, ¿no es cierto? Los que hacemos política somos digamos de alguna manera los voceros de explicarle al ciudadano común cómo funciona el sistema, más allá de los profesores de educación cívica, como tenemos acá, que se encargan en la escuela de tratar de decirle cómo funcionan las instituciones. Pero, porque los ejes del discurso político están concentrados en eso, en arbolar la gestión de, por ejemplo, Galimberti en Chajarí o la de Bravo Federación, que en realidad no tiene nada que ver con una gestión, no se plebiscita una gestión municipal, por ejemplo. Claro. Ni una gobernación tampoco a nivel provincial. Esto es importante decirlo. Pero el discurso político está orientado. Y te quiero preguntar en particular, Andrés, porque en Federación parece que es Carlos Seco contra Rubén Rastegui, la elección, y nada que ver. Mira, nosotros con Sebastián y muchos vecinos ustedes nos han muchas veces dado una mano en publicitar o difundir distintos eventos o acciones políticas que llevamos adelante. Estamos militando dentro de un grupo político que se llama Alternativa Radical Entrerriana, con el liderazgo de Fabián Rogel, y somos ajenos y estamos, digamos, alejados de esa discusión porque no tiene sentido. Nosotros pretendemos al menos ser respetuosos de los que la hacen, pero más respetuosos de la gente. Nosotros todos en el mundo estamos transitando una pandemia. Esta pandemia nos ha dejado sin seres queridos, algunos, a otros sin trabajo. Mucha gente la está pasando mal. Y discutir cuestiones personales o medirse políticamente
por cargos que no están en juego, llegar al agravio, a la violencia en contra del otro. No solamente, digamos, agrava la crisis por la que está pasando la política porque el vecino no ve ninguna solución en eso. Que se pelee Juancito con Pedrito no le soluciona los problemas que ya tenía la gente y que se profundizaron mucho más con esta pandemia. Por eso creo que es importante que nosotros también, nosotros como alternativa radical, como sector importante del radicalismo entrerriano, le digamos a la gente de que nosotros apoyamos a Rogelio Frigerio, que creemos en la política, que creemos que para fortalecerla hay que alejarse de la violencia, de la virulencia, del maltrato personal, de la descalificación, porque eso no le soluciona el problema al vecino. El vecino tiene otra expectativa, entonces si yo voy a la casa del Hacho a llevarle la balota de Frigerio y le empiezo a hablar mal del otro candidato y que la interna, y resulta que a él hace 3 días que se le murió un ser querido o que un hermano se quedó sin trabajo, y la verdad es que no tiene ningún interés, dice, ¿qué dice la gente? Que ni nos atienden. Sí. Y yo creo que entre todos tenemos que hacer ese esfuerzo, incluso que también tiene que ver con la presencia de Seba en esta entrevista. Creemos que es importante, sí, en la elección que vamos a hacer en Federación, porque uno trata de convencer que nos acompañen, ¿no es cierto?, en este caso en la boleta de Rogelio Frigerio, con el vecino, y más o menos nos conocemos todos acá. Y desde nuestro lugar estamos convencidos de que, así como Seba, que eligió con su familia vivir en Federación, hay muchísimos federaenses por adopción. Y esos federaenses por adopción tienen, no sé si los mismos derechos, tal vez tienen más derechos a opinar porque eligieron vivir en Federación, no es que por casualidad nacieron acá. Una persona que elige vivir en un lugar, que cría sus hijos, que elige tener sus hijos, se merecen ser escuchados, tener un lugar, un espacio de poder, y por lo tanto en la construcción, ¿no es cierto?, es importante escucharlo, y por eso hoy nos acompaña Seba. ¿Cómo te va? ¿Cómo? Buenos días. Buenos días. Bueno. Sí, acá la idea que hay que tener en claro que esto del puntapié inicial de algo que son las PASO, es una interna política, que después son las elecciones generales, que ahí es donde tenemos que poner la vista, decir, bueno, para ese lado vamos. Claro. Como movimiento, como partido político, nosotros, sí, hay una interna partidaria que se tiene que dar, pero después vamos todos para el mismo lado. Yo hace 8 años que estoy acá en Federación, por adopción, me vine, estoy trabajando, me dio un espacio Andrés para poder militar en un partido político que hace años que estoy, y creo que todos tenemos que tirar para el mismo lado, por más que tengamos ciertas diferencias, pero estamos dentro de un mismo partido político donde tenemos que una interna, perfecto, la vamos a pelear, sea quien sea los que están dentro de esa interna, pero después la mira está puesta en después de las PASO. Tenemos que fijarnos que somos de un mismo partido político y que tenemos que tirar todo el mismo carro para el mismo lado. Esa es un poco la idea, ¿no? Perfecto, bien. ¿Cómo notás, percibís el interés de la ciudadanía, del electorado en la elección, en las propuestas, en los candidatos, o es un desinterés, una apatía con respecto a la política? Convengamos que es una legislativa, que a nivel nacional tampoco es masiva la concurrencia del votante, pero hay que entender que es muy importante también ir a votar. En la democracia se defiende a partir del voto, pero es el primer inicio. Después la gente tiene que peticionar, tiene que ir, tiene que preguntar, y esa es un poco la idea de entender que el político, a ver, corrupto hay en todos lados, mentiroso, porque yo lo veo en la escuela, me dicen, no, ¿para qué ir a votar si después no sirve de nada? No, porque después no ir a votar significa que después no digas, los políticos hacen esto. No, tenemos que participar. El ciudadano tiene que participar. Sé que no se vota intendente, que no se vota gobernador, presidente, pero la idea, sí, que la gente participe, peticiones, que le diga a la gente que está metida en la política, che, me pasa esto, esto y esto,
se puede solucionar o no, pero que este tipo de campaña no colabora, ¿no? Es decir, hablar uno en contra del otro, que quién quiere ser intendente, que yo no quiero que sea intendente, que uno le desea la muerte al otro, que por qué se quiere quedar en el poder. Digo, esas cuestiones al ciudadano común, yo te diría que, por no decir, diría lo enferma, lo cansa queda más lindo. Pero sí, y lamentablemente la crisis por la que atraviesa la política se ve reflejada después en las gestiones, cuando se queja la gente, digamos, de los equipos de trabajo que existen en los distintos gobiernos, incluso en las instituciones, en los clubes, en las comisiones de la escuela. Pero bueno, si el buen vecino no se suma a la política, y la política va a seguir cada vez degradándose más. Ahora, uno de los motivos, disculpa Lacho, por los cuales no se suma el vecino, es porque un tipo que está trabajando todo el día, que se preocupa en que sus hijos estén bien, que su familia esté bien, en al menos que no le falta nada en este mundo capitalista, en la vorágine que vivimos, en que no le falte nada a los hijos, a sus padres. Vuelve a la casa y si tiene que ir a un comité, a una unidad básica, a discutir este tipo de cuestiones personales, digamos, coyunturales de la política, que no tienen nada que ver con los problemas. No estamos hablando de cómo hacemos más cloaca, más agua, cómo hacemos para que los jóvenes, y en eso estamos trabajando muchísimo con Sebastián, con su mujer, con Paola, y un equipo de profes, que incluso ya con anterioridad, Mauri, habíamos hablado muchas veces con Ani Sulpo, profesores que desde la política quieren que todo joven nazca en donde nazca, porque hay algunos que nacen en una familia clase media y clase media alta, y son nada más que 2 hermanos, y por ahí los padres, haciendo un gran esfuerzo, los pueden mandar a estudiar. Y tal vez pueden mandar a estudiar uno. Pero la gran mayoría de los jóvenes, y eso, yo en el 2009 lo viví dando clase, y Seba me lo cuenta que en la actualidad eso ha empeorado. Uno tiene buenos alumnos en los colegios, donde su papá trabaja en un aserradero y su mamá por ahí trabaja limpiando una casa, que no pueden ir a estudiar, pero algunos ni siquiera se imaginan la posibilidad de ir a estudiar. Cuando uno le pregunta, ¿vos qué vas a hacer? Promedio 9, 10 del colegio. ¿Vos qué vas a hacer cuando termine la escuela? ¿Y qué voy a hacer? ¿Me voy a un aserradero a trabajar o a algún hotel? Pero ¿qué te gustaría hacer? Y por ahí te dicen, mirá, yo quisiera ser ingeniero mecánico. Y bueno, ¿y por qué no? Pero ¿y cómo voy a ir? ¿Cómo? Tengo 7 hermanos, o sea, nosotros cada 6 meses nos compran una zapatilla cada uno, yo irme a estudiar no puedo, o sea, ni siquiera sueñan. Eso lo tiene que resolver la política. Y sin embargo hoy, otra de las cosas que estábamos hablando con Sebastián, por ahí no es la primera vez que pasa, pero yo creo que hay que evolucionar. No hay que usar a los jóvenes para repartir balota y para hacerles creer que la política va detrás de un nombre. No es un nombre. ¿Y qué le decimos al joven federalense, Seba o cualquiera, Andrés? ¿Qué le decimos? ¿Cuál es el mensaje que le dejamos al joven federalense, aquel que todavía está un poco desorientado en esto para el próximo 12 de septiembre? Que hay que... A ver, no digo militar en política porque al que no le gusta no va a militar, por supuesto, pero sí que se interese. Sí es una ciudad que le interesa mucho la política, porque estar hablando en este momento de política es bastante raro, no en todos lados pasa, pero sí que hay que entender que es la única forma, la política, de hacer que la educación mejore, que los trabajos mejoren, porque es democracia. La política es el arte, la ciencia y todo aquello. Y si vivimos en democracia hay que defenderla. Sobre todo los partidos políticos. Muchas veces no se le está... Pareciera que con las últimas elecciones en Argentina, con esta formación de frentes, se ha debilitado. No se habla ya de UCR y de PJ. Se habla de todos, de juntos. Y eso, pero es producto de... En el mundo está pasando eso. De la degradación de la política que viene de la mano de la corrupción, del desinterés. Y que uno, siempre lo digo esto, si entra un buen vecino... me parece que es gráfico. El buen vecino, Mauri, vos tenés un vecino, ¿no? Y resulta que en la vereda
tienen en el paterno, no sé cómo se llama, el pasto que está en la vereda, donde se plantan los arbolitos, largo. Sale el vecino con la bordeadora eléctrica, que no sea la moto guadaña, ¿no es cierto? Y le tiene cable. Hay uno que a donde está la medianera cortó, donde está la medianera, ¿no? Un poquito más no. Y está el otro vecino que te corta el pasto, que te lo corta y te sabe, Mauro, ahí te corté el pasto. Ese vecino hoy no va a la política, porque si lo invitas a participar, sea radical el que lo invita o peronista, te dice, pero no, después salen en la radio, te escrachan en el Facebook, no quiero saber nada. Y yo creo que los escrachadores seriales, los que cuando este buen vecino entra a la casa partidaria, insisto, radical o peronista, hay gente sentada que ya está hace años, dice, ¿quién sabe qué es lo que quiere este? Y lo hacen sentir mal y se van. Y los jóvenes, que son el futuro, ¿no es cierto?, invitarlos a participar de la política, porque tenés que ir atrás de la candidatura de Mauri Hey o atrás de la candidatura de Lacho, y bueno, va a perder uno, o sea que el que pierda se queda sin expectativa, y si gana, va a hacerte ganar a vos. Con ideas, sino con puesto de trabajo, con algún contrato, con alguna beca, digamos, sindicada, y va a haber muchos que se van a quedar afuera. Esos jóvenes no los traes más a la política, porque dicen, no, son todos los políticos iguales. Entonces, lo más importante, creo que podemos dejarle hoy como mensaje nosotros desde Alternativa Radical, pidiéndoles el voto a la lista de Rogelio Frigerio, es que para nosotros, verdaderamente los jóvenes, y yo los puedo mirar a los ojos a ustedes y a mucha gente que nos importan. Nosotros venimos trabajando en el radicalismo y hablando de formación desde incluso antes. Me acuerdo que la primera elección que se votó en la escuela normal, con distintas propuestas, ganamos nosotros ganó la lista nuestra habíamos propuesto poner un aro de básquet en la parte de atrás de la escuela que no estaba cerrada todavía. Es importante que los jóvenes se formen detrás de las ideas, que sepan qué es lo que se está votando, qué importancia tiene, porque no solamente porque son el futuro, sino porque si uno no le da formación, dentro de la formación, digamos, que persigan una idea, un modelo para decir, yo dentro de tantos años, como me pasó a mí, de los 12, uno sueña con transformar la comunidad en la que vive, tratar de ayudar verdaderamente al que no pueda acceder a un derecho que lo tenga, porque si bien la Constitución, y esto no quiero que suene porque como soy abogado, sino que es importante conocerlo, hay una ley, la Constitución, que dice en la letra que todos somos iguales ante la ley. Pero es mentira. El ejercicio, o sea, no es para que se cumpla ese objetivo, si querés ponerlo, tenemos que trabajar. Y para trabajar existen los partidos políticos dentro de la democracia. Entonces, nosotros, por ejemplo, el radicalismo de Federación, ¿no? El radicalismo de Federación, porque acá parece que hay una puja entre Chajarí y Federación, nosotros, los radicales, todos los radicales, los que están con Frigerio y los que no, hemos hace años afiliado muchísimos jóvenes al padrón de la Unión Cívica Radical. No pasa así en otros lugares. O sea, hay un interés real. Pero además, hoy el comité, por ejemplo, cuenta con computadoras, con internet, con fotocopiadoras, y la idea es trabajar en conjunto con la juventud y desde el partido político, la Unión Cívica Radical, que, insisto, nos involucra a todos los radicales, los que hoy están con una y con otra, tratar de dar por lo menos una beca a los que son afiliados, pero no una beca de 5.000 pesos a 5 afiliados. Una beca de 20, 25.000 pesos, cosa que verdaderamente esa persona se puede ir a estudiar. Y yo creo que así uno va a formar dirigentes. Para finalizar, Mauri, yo no sé si Seba quiere decirte algo más. Creo importante transmitir, te agradezco el espacio, que nosotros tenemos intenciones de que lo voten a Rogelio Frigerio,
porque es un hombre conocido, tiene acceso a los medios, está muy, digamos, tiene muchos contactos, fue ministro del Interior y uno de los mejores ministros. Yo como radical que tengo la familia de origen peronista, valoro muchísimo que un dirigente que no discrimine darle obras a un gobierno porque es radical o porque es peronista. Frigerio le llenó de obras la ciudad de Concordia a Enrique Cresto, mi amigo Enrique. Sí, muchísimas. Entonces, votar por Rogelio Frigerio sería hacer llegar a un hombre que tiene condiciones como para pelear verdaderamente los intereses que necesitamos en Entre Ríos, que hoy por hoy se parece, con todo el respeto que me deben, porque yo estudié en Corrientes y tuve muchos amigos formoseños y chaqueños, pero las provincias más pobres de la Argentina, ¿no es cierto?, están allá en el norte, y Entre Ríos, que en algún momento peleaba de igual a igual con Urquiza, con Buenos Aires, hoy es una provincia muy pobre. Necesitamos estar bien representados y, como dice José Hernández, ¿no es cierto?, si se pelean los hermanos nos devoran los de afuera. Radicales, tenemos que estar todos juntos, bajar los decibeles y saber de que nadie va a venir a regalarnos nada si no es de Federación. Los intereses de Federación los defendemos juntos. No, gracias a vos. Gracias, Simón. Gracias. No, por favor. Bueno, bien. Y sí. Bueno, nos reencontramos el lunes, que pasen bien.